Y ellos se quedaron y vino Pedro y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Más adelante en Mateo 16, 20, estamos viendo cuando el Señor le dice: ya que esta revelación se dio, no se lo digan a nadie, es un secreto aquí. Pero ¿qué ocurre? El Señor más adelante en Mateo 21 le comienza a revelar a ellos que era necesario que él fuera a Jerusalén, porque él iba a ser maltratado, iba a ser vituperado por los escribas, por los ancianos y los fariseos de ese lugar, y también iba a morir ahí. Y Pedro, como ustedes van a ver bastante intervención de Pedro aquí, Pedro lo coge y lo agarra a un lado y le dice, en Mateo 16, 23, dice: no deja que esto acontezca, Señor. ¿Cómo es posible que aquí para pasear no te vayas a morir? Ya acabo de decir de que tú eres el Cristo. Yo no puedo aceptar que tú me digas ahora que tú vas a morir allá en Jerusalén. Pero que él no podía entender, pero que Jesucristo no vino para hacer solo milagros o quedarse aquí. Jesucristo vino a dar su vida por la humanidad. Pero en ese nivel que estaba Pedro todavía, y ustedes lo van a estar viendo aquí, cómo va ahí él avanzando, él no podía entender. La persona que está con él caminando, la persona que Dios le revela a través del Padre, que ese es el Cristo, ese le diga que vaya a morir a Jerusalén, que eso ocurre en Mateo 16, 21. Entonces, el Señor lo reprende y le llama la atención. ¿Qué ocurre? 6 días después, el Señor toma al mismo Pedro, a Jacobo y a Juan, que es su hermano, y lo lleva al monte Hermón. Ese monte tiene una altura de 2.800 metros. Pero antes de llevarlo al monte Hermón, en Mateo 16, 28 le dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no les gustará la muerte hasta que ellos hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Y luego Jesús sube al monte Hermón. Ese monte tiene una cualidad, que ese es más alto que existe, prácticamente uno de los más altos en el mundo. Ese monte tiene 2.800 metros de altura, y en sus mismas puntas todos los días hay hielo, hay nieve. Para enseñarle donde el Señor estaba, era un lugar bastante fresco o bastante frío. El Señor no llega a la altura de los 2.800 metros para transformarse. El Señor llega a una parte, a la misma, en un centro del monte, y sube ahí, y ahí donde el Señor se transfigura. Quiero ahora que me lean Lucas 9, 28 al 35, en voz alta, tiene que ser en voz alta. ¿Lo tienen? Aconteció, como 8 días después de esta palabra, que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, en las cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablando de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño,
mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, que hagamos 3 enramadas. Vuelve Pedro de nuevo, y una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Y de repente lo cubrió una nube y tuvieron temor de entrar en la nube. ¿Qué le estoy hablando de esta tribulación? Jesús va caminando con ellos, lo lleva ya 6 días después de que él le había dicho en Mateo 6:28 que uno de algunos de ellos eran los que iban a ver su gloria. Y muchos se preguntaban, pues, ¿cómo van a ver su gloria si esos discípulos ya habían muerto y el Señor no había venido todavía? Pero el Señor se estaba refiriendo que algunos de ellos, que ahí estaban los 3, Pedro, Juan y Jacobo, iban a ver la gloria, la esencia, la transformación de Dios vivo. Iban a ver el mismo Dios cuando está allá arriba en el mismo cielo, en la misma forma que es. Sus caras se puso como el sol y su vestido blanco, y ellos no podían entender cómo yo estoy caminando contigo y de repente subiste a orar, yo te estoy viendo que tú te transformaste. Y Pedro comenzó, era el que más hablaba, y Pedro comenzó a hablar y porque no podía, los nervios y todo lo tenía, estaba en shock, tenía miedo de ver esa transfiguración. Y entonces al ver esa transfiguración, no solo ve eso, sino que ve que aparece Elías y Moisés también, en gloria. En gloria. Ahí él está viendo ya la promesa que Dios le había dado en Mateo 16:28, que él iba a hacer, que iban a ver la gloria de él. Y la vieron, no es cosa de que fue una invención, que la vieron 6 días después, a 8 días en Lucas. En Lucas fue en 8 días y aquí en Mateo dice que en 6 días. ¿Qué ocurre? Muchos comenzaron a cuestionar esta situación, pero a la larga se dieron de cuenta que esa transfiguración era lo que el Señor quería mostrar a ellos con respecto a Él. Quería que ellos vieran quién era Él en realidad. Cuando Elías y ahí aparece Moisés y Pedro comienza a hablar: bueno, pues Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Automáticamente baja una voz y baja en una nube y lo cubre. Otra vez Pedro de nuevo. Yo creo que Pedro no sabía ni dónde meterse, porque era tanto el miedo que él tenía, el espanto. Y ahora sobre ese espanto viene la voz y le dice: a él oí, este es mi hijo en que tengo complacencia, a él oí. Ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de señores. Él es el que hace todas las cosas imposibles posibles. Él es el que tiene todo el poder sobre la carne para dar vida eterna. Él es el Dios poderoso, no comparte su gloria con nadie. Y eso es lo que Dios estaba dando a entender en ese momento ahí, con la aparición de él, y automáticamente desaparece Elías y desaparece Moisés de la escena, y queda el unigénito, queda el Dios poderoso, Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que Dios quería glorificar. El Padre quería glorificar al Hijo, no quería glorificar a los otros dos. Pedro quería poner 3 enramadas, y las 3 enramadas no es lo que el Padre estaba buscando. Estaba buscando que se glorificara al Rey de Reyes y Señor de señores, porque Él fue dado todo el poder y autoridad. Y le dice: a Él oí, escúchalo a Él. Él es el que va a tener el poder y todo aquí en esta tierra, debajo de los cielos, debajo
tierra y sobre todas las cosas. Y él vino, y como todos sabemos, Elías representaba a los profetas y Moisés la ley, y todo eso Cristo lo absorbió en uno, para ser él mismo haciendo todo. Amén. Ahí estamos viendo la parte de la transfiguración y el por qué. Porque ellos vieron la misma gloria y la misma esencia y la naturaleza de Dios allá arriba en la vida eterna. Eso es lo que Dios demostró. Su transfiguración, pero como Él está, iba a ser allá arriba, como Él está ahora mismo allá arriba. Y ellos lo pudieron captar. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a segunda de Pedro 1:16 al 17. Gloria a Dios, vive el Rey. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Sí. Leanlo luego. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Ahí estamos viendo ahora a Pedro como humano, como persona, haciendo énfasis de la realidad que él vivió en el monte Hermón con el Señor. Amén. Lo humano, la parte humana, haciendo énfasis de lo que él vio. No era una fábula, no era un cuento, no era una imaginación, fue lo que vio. Y eso es lo que Pedro plasma aquí. ¿Y qué Pedro plasma? Que sabe que tenemos que ser transformados para poder lograr la vida eterna. Si no podemos lograr ser transformados, no vamos a lograr la vida eterna, el porqué de cada uno estamos aquí. Aquí no estamos por otro aspecto, buscando dinero, o ser más rico, o ser más de lo otro. Aquí estamos en una línea de buscar la vida eterna, porque ese es a lo que vino el Señor, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Y Pedro se da de cuenta de que nosotros, para conseguir la vida eterna, teníamos que ser engendrados. Teníamos que ser engendrados por Dios. Teníamos que ser engendrados. Y no podíamos estar como muchos decían: bueno, pues ya yo lo acepté, ya yo tengo la vida eterna. ¿Quién te dio eso? La palabra dice: quien tiene a Cristo tiene la vida eterna. Pero hay líneas a seguir para tener esa vida eterna, y tiene que ser engendrado por Él. Y entonces aquí nos vamos a la palabra en 1 Juan 5 al 1. Cualquiera que lo tenga antes de Apocalipsis. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Si nosotros sabemos que tenemos que ser engendrados por nuestro Señor y tenemos que amarlo a Él y amar al Padre, que es el que le está dando todas las instrucciones para que Él haga aquí, teníamos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque en otra forma nosotros no vamos a poder entrar. Muchos te dicen: yo soy de Cristo. Hombre, yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Yo te digo que no, yo no voy a la iglesia, pero Cristo yo soy. Yo, Cristo es mi papá, sí es tu papá, pero no te engendró